Ahai Tuka. Srimad Bhagavatam Kichai. Estamos entonces, seguimos en el primer canto de 12 y estamos en el capítulo, seguimos en el capítulo 5 del primer canto del Srimad Bhagavatam. Nos quedamos en el mantra 23 y ahora vamos por el 24. Aquí estamos hablando, este capítulo es las instrucciones de Narada Vyasa. En las instrucciones de Narada Vyasa, pues bueno, hay que entender que Vyasa debe ser el compilador de la gran mayoría de los textos ancestrales. Y este texto tiene una antigüedad de 5000, poquito más de 5000 años. Y es uno de los dos principales textos que estudian los templos más antiguos de la India. Llámalos Jagannath Puri, llámalos Kedarnath, o sea, los templos más antiguos de la India, este es uno de sus textos principales, desde hace más de 5000 años. Entonces, bueno, voy a entrar de lleno al mantra 24, lo voy a decir en sánscrito, de ahí la traducción y de ahí el significado. Dice: Temaya Petakila Chapale Bakare Dante Drita Kridanke Nurvartini Chakru Kripam Yadyapi Tulya Darshana Sus Rushamanane Munayalpa Vashani. Traducción: aunque esos seguidores de el Vedanta eran imparciales por naturaleza, me bendijeron con su misericordia sin causa. En lo que a mí respecta, poseía control de mí mismo, y a pesar de que era un niño, no tenía ninguna atracción por juegos. Además, no era travieso y no hablaba más de lo necesario. Aquí está diciendo Narada Muni, que es el maestro espiritual de Vyasa, el que escribe estos textos. Narada Muni a él le contó en el mantra pasado, recordemos que él habló que él recibió el conocimiento debido a que unos brahmanas estuvieron durante unas estaciones lluviosas en su casa con su familia. Les dieron asilo durante 4 meses, dice, ¿no? Entonces, en esos meses de que había lluvias, estos brahmanas se refugiaron en la casa de Narada Muni y él era solo un niño. Pero por haberles, el simple hecho de haberlos servido a esos maestros, él automático recibió esas bendiciones, y es lo que está diciendo así. Aunque esos seguidores del Vedanta eran imparciales por naturaleza, el Vedanta significa, Veda significa verdad. Entonces el Vedanta es todo este conjunto de conocimientos ancestrales, que si ves, por ejemplo, este libro es gigante, es como el tamaño de una Biblia, pero este es un canto. Este libro es una compilación de 12 libros de estos. Y hay unos cantos que son 2 libros. Entonces realmente son como 14 textos de este tamaño. Esos conforman un texto. Un solo texto. Imagínate la cantidad de conocimiento. Sí, este es el primer canto. Entonces imagínate el conocimiento que hay. Es increíble. Entonces el Vedanta es toda esta compilación de este texto y otros más. El Bhagavad Gita, el Mahabharata, los Puranas, los Upanishads. Entonces, aunque esos seguidores del Vedanta, esos brahmanas, eran imparciales por naturaleza, me bendijeron con su misericordia sin causa. En lo que a mí respecta, poseía control de mí mismo, y a pesar de que era un niño, no sentía ninguna atracción por juegos y por cosas materiales. Además, no era travieso y no hablaba más de lo necesario. En el Bhagavad Gita, que es un texto también ancestral, dice: todos los Vedas están buscándome a mí. O sea, él dice: Vedecha Sarvea Hameva Vedio Vedanta Krit Vedavit Eva Chaham. Dice que él es el compilador de todos los Vedas, o sea, de todo el conocimiento ancestral eterno. Vedanta Krit Vedavit Eva Chaham.
Dice, yo soy el compilador de los Vedas y soy el conocedor de los Vedas, y a través de los Vedas soy el que ha de ser conocido a través del estudio de los Vedas. O sea, a final de cuentas, el estudio de la ciencia ancestral es conocer más a Dios y a su creación. O sea, no es nada más como tratar de tener un poder sobre algo o algo así, sino es literal conocer más acerca de Dios, acerca de cómo piensa, acerca de su creación y acerca de cómo lo podemos entender más para servirlo de una mejor manera. ¿Sí? Entonces, a mí es lo que me gusta mucho de los Vedas. Pero te va a explicar, te habla de ciencia, te habla de astrología, te va a hablar de las diferentes dimensiones que hay en el mundo material en esta Matrix, te va a hablar del pasado, del presente, del futuro. O sea, es un infinito de conocimiento lo que vas a encontrar en los textos ancestrales, ¿no? Entonces, en un texto del Bhagavad Gita, dice que todos los Vedas están buscándome a mí, lo dice Dios, ¿no? En los Vedas solo hay 3 temas a saber: establecer la relación de las entidades vivientes con la suprema personalidad de Dios. Una, realizar deberes relativos en manera de servicio a la divinidad. Y luego alcanzar la meta máxima, que es regresar de vuelta a ese mundo espiritual, a que yo pueda seguir sirviendo y teniendo una relación eterna con Dios personalmente. ¿Qué no es lo que están añorando todo el mundo? Que regrese el Hijo de Dios para poder tener una relación con Él y que lo salve. Pues al final del día, esa relación tú ya la tienes en un mundo espiritual, nada más que no te acuerdas. Y entonces por eso aquí este mundo está incompleto, porque aquí, a pesar de que Dios está en la creación y Dios está en todas partes, no está Él, güey. No está Él como estamos tú y yo. Y a veces baja a través de sus avatares o sus mensajeros, como con Jesucristo, que era un Shakti Avesha avatar, un empoderado de la divinidad, y era un hijo, una expansión muy, muy sólida de la divinidad. Pero así como han venido muchos antes, ¿sí? Y nosotros somos también esas expansiones a medida que más trabajemos nuestra esencia. Nos volvemos más unidos con la divinidad, hasta donde ya sentimos que la divinidad está con nosotros todo el tiempo, pero al final del día buscamos eso, ir de regreso allá donde estar con Él y tener una relación con Él es una dicha eterna. Ya no careces de nada. Realmente eso es lo que está en búsqueda del ser humano, ¿no? Esa es la realidad. De acuerdo con eso, Vedanta Vadis, o seguidores del Vedanta, que Vedanta, repito, es todo este conocimiento de la verdad absoluta, designa a los devotos puros de la personalidad de Dios. Dichos Vedanta Vadis o Bhakti Vedantas, conocedores del verdadero amor por Dios, son imparciales en la distribución del conocimiento trascendental del servicio divino. Para ellos nadie es amigo ni enemigo, nadie es educado ni analfabeto, nadie es especialmente favorable ni nadie es desfavorable. Los Bhakti Vedantas ven que la generalidad de la gente está perdiendo el tiempo en falsas cosas sensuales. Lo que a ellos les concierne es lograr que las masas de gente ignorante restablezcan su perdida relación con la personalidad de Dios. Mediante esa clase de esfuerzos, hasta en la más olvidada de las almas, se despierta el sentido de la vida espiritual y es iniciada así por los Bhakti Vedantas. ¿De qué estamos hablando antes de empezar a leer? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué le estaba diciendo justo antes de venirnos a leer? Pues de que depende de si es la verdad que estás buscando, es lo que Dios te va dando. Sí, del Guru Parampara. ¿Qué te está diciendo aquí? Los Bhakti Vedantas, ¿sí? Lo que les concierne es que las masas de gente restablezcan su perdida relación con Dios. Mediante esa clase de esfuerzos, hasta en la más olvidada de las almas, se despierta el sentido de la vida espiritual e iniciada así por los Bhakti Vedantas. Ahí ya hay transmisión de conocimiento. ¿Qué es esto justo que estamos haciendo aquí? La generalidad de la gente progresa gradualmente por la senda de la comprensión eterna. Comprensión espiritual, comprensión trascendental, es exactamente lo mismo. Así que los Vedanta Vadis iniciaron al niño, a Narada Muni, antes de que poseyera control de sí mismo y estuviera desapegado de todos los juegos infantiles. Pero antes de la iniciación,
el niño se volvió más y más adelantado en lo que a disciplina concierne, lo cual es muy esencial para aquel que desea progresar en la línea. Disciplina. ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo aquí? La disciplina es muy esencial para aquel que desea progresar en la línea, en el sistema de Varna Ashram Dharma, que es el conocimiento de la verdadera vida humana. Los niñitos mayores de 5 años son enviados al ashram o al templo del guru a convertirse en brahmacharis, o sea, en devotos, en brahmanas, lo que te decía del proceso disciplinario exhaustivo, en donde esas cosas se les enseñan a los niños sistemáticamente, ya sean hijos de reyes o de ciudadanos ordinarios. La preparación era obligatoria no solo para los buenos ciudadanos del Estado, sino también para preparar la vida futura del niño en aras de la iluminación espiritual. La irresponsable vida del disfrute de los sentidos les era desconocida a los hijos de los seguidores del sistema. Al niño incluso se le inyectaba discernimiento espiritual antes de que el padre lo colocara en el vientre de la madre. Tanto el padre como la madre eran responsables de que el niño tuviera éxito en liberarse de la matrix, del cautiverio material. En eso consiste el proceso de planificación familiar eficaz, en engendrar hijos que vayan a alcanzar la perfección completa, sin poseer control de sí mismo, sin ser disciplinado y sin ser completamente obediente. Nadie puede seguir con éxito las instrucciones del maestro espiritual, sin lo cual nadie es capaz de ir de vuelta a Dios. Chécate esto, Chécate esto, lo voy a repetir. Sin poseer control de ti mismo, sin ser disciplinado y sin ser obediente, puedes llegar con éxito y seguir con éxito las instrucciones del maestro espiritual. Y sin eso, no eres capaz de ir de vuelta a Dios. ¿Qué te está diciendo aquí? Que hay una importancia entre la disciplina, la obediencia. ¿Cuántas veces no les he dicho, no hagas esto por esto o haz esto por esto, y no lo hacen? ¿Se los lleva a la verga o no? Sí, güey. No porque yo quiera, ¿sí me entiendes? Sino porque yo te digo, oye, yo estoy viendo esto, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque va a ser para tu beneficio y para tu progreso. Nada de lo que les digo aquí es para joderlos. Su ego sí, a veces. Hay que darle unos putazos. Pero todas las instrucciones que voy dando son instrucciones que van a ser benéficas. Entonces hay que haber obediencia, hay que haber disciplina y debes de tener control de ti mismo. Entonces hay veces donde les he dicho cosas muy sencillas como, a ver, tú nada más me vas a traer un jugo verde todos los sábados. Y eso no lo pueden hacer, ¿y qué termina pasando? ¿Sí entiendes? O sea, porque cada quien tiene que trabajar con diferentes aspectos suyos a medida que vamos caminando. Hay unos como Santi que son vegetarianos porque ellos tienen que controlar más su energía. Y hay otros como Miri que no son vegetarianos, pero ella es capaz de controlar su energía. ¿Sí me entiendes? Entonces no a todos nos aplican los mismos sistemas en el mismo momento. Yo fui 15 años vegetariano, después ya no. Pero de pronto hacemos ayunos y ahora nos toca hacer ayunos de una semana o 2, dependiendo. ¿Sí me entiendes? Entonces hay procesos que cada quien tiene que ir llevando dependiendo de su condicionamiento. ¿Cuánto llevamos? 13. Bueno, voy a seguir con otro mantra, pero aquí ve la importancia del Guru Parampara. Le está diciendo eso Narada a Vyasadeva, y luego Narada se lo está diciendo a su discípulo Vyasadeva, ¿no? Entonces sigo con el mantra 25. Uchistalepan anumodito duye Sakritsma bunye tat apasta kilvisha evam pravritasya vishuddha chetasya tat dharma evatma ruchi pachyate. Solo una vez, con el permiso de ellos, tomé los remanentes de su comida, a lo que se le llama prashat. Y por hacerlo, todos mis pecados fueron erradicados de inmediato. Por tomar los remanentes de la comida de los brahmanas, de los bhaktivedantas. Ocupado de esa manera, mi corazón se purificó
y en ese momento la naturaleza misma del trascendentalista se me hizo atractiva. La devoción pura, en un buen sentido, tan infecciosa como las enfermedades infecciosas, un devoto puro está libre de toda clase de pecados. La personalidad de Dios es la entidad más pura de todas, y a menos que uno esté igualmente purificado en la infección de las cualidades materiales, no puede convertirse en un devoto puro del Señor. Los Bhaktivedantas, como se dijo anteriormente, eran devotos puros, y por asociarse con ellos y por comer una vez los remanentes de la comida de ellos, el niño se contagió de sus cualidades de pureza. Esa clase de remanentes pueden tomarse incluso sin el permiso de los devotos puros. Existen a veces pseudodevotos y uno debe cuidarse mucho de ellos. Hay muchas cosas que le impiden a uno participar en el servicio devocional, pero en virtud de la asociación de los devotos puros, todos esos obstáculos son eliminados. El devoto neófito se enriquece de manera práctica con las cualidades trascendentales del devoto puro, lo cual significa sentir atracción por el nombre, la fama, la calidad, los pasatiempos de la personalidad de Dios Suprema. Contagiarse de las cualidades del devoto puro significa absorber el gusto de la devoción pura, siempre en relación con las trascendentales actividades de la personalidad de Dios. Ese gusto trascendental hace que de inmediato todas las cosas materiales se vuelvan desagradables. Por consiguiente, un devoto puro no siente atracción en lo absoluto por las actividades materiales. Después de eliminar todos los pecados u obstáculos en el sendero devocional, uno debe sentirse atraído, tener constancia, gusto perfecto, emociones trascendentales, y por último uno puede situarse en el plano del servicio amoroso del Señor. Todas esas etapas se desarrollan por medio de la asociación de devotos puros, y ese es el significado de esta estrofa, que todas esas etapas se desarrollan por medio de la asociación de devotos puros. Sí, todo esto se trata justo de lo que estaba diciendo hace rato, del Guru Parampara, de la importancia de esa sucesión discipular. Mantra 26. Tatram Vaham Krishna Kata Pragayatam Anugrahena Sram Vam Manohara Tashradayame Nupadam Virnivata Priyas Ravasyanga Mamababat Ruchi. Oh Vyasadev, en medio de esa asociación y por misericordia de esos grandes vedantistas, pude oírlos describir las atractivas actividades del Señor Krishna, y escuchando así atentamente, mi gusto por oír hablar de la suprema personalidad de Dios aumentó a cada paso. Y es que lo que pasa es que muchos Tattva Darshinas, que son todos estos videntes de la verdad, muchas veces cuando ya tienen una, digámoslo así, una conciencia tan elevada y tan separada del mundo material, ellos ya están viviendo en ese mundo espiritual mientras tú los ves aquí. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso la mayoría de los devotos puros no salen de templos, porque no pueden lidiar con el mundo. O sea, literal sería como, no tendría nada que hacer acá afuera. Imagínate que ya estás o sea, que tu mente está allá mientras tu cuerpo sigue acá. Y entonces pueden tener accesos a pasatiempos que ni siquiera están en textos, ¿sí me entiendes? O sea, es ya niveles muy elevados. O sea, y por eso tiene que haber puentes entre esos gurús y la gente del mundo material. Mensajeros de los gurús que nos llaman los mismos gurús. Mensajeros de los mismos gurús. No somos gurús, por ejemplo, yo no soy un gurú. Podría parecer gurú en ciertas ocasiones, cuando andaba de monje y demás, pero realmente yo no soy un gurú, yo soy un mensajero de los gurús, dicho por los mismos gurús. O sea, entonces del cual te puedo explicar eso y ya ver, llevártelo aquí así como si fuera más digerible el asunto, ¿no? Entonces, el Señor Krishna,
que es la suprema personalidad de Dios, no solo es atractivo por sus rasgos personales, sino también por sus actividades trascendentales. Ello se debe a que el absoluto es absoluto mediante su forma, fama, pasatiempos, nombre, séquito y enseres. Parafernalia. El Señor desciende a este mundo material por su misericordia sin causa y exhibe como un ser humano sus diversos pasatiempos trascendentales, para que los seres humanos sientan atracción por él, se vuelvan aptos para ir de vuelta a casa. Los hombres tienen la propensión natural a oír historias y narraciones de diversas personalidades que realizan actividades mundanas, sin saber que con asociación de esa índole uno simplemente desperdicia su valioso tiempo. Además, se vuelve adicto a las tres cualidades de la naturaleza mundana, a la bondad, a la pasión y a la ignorancia. Entonces, en vez de perder el tiempo, uno puede obtener éxito espiritual si dirige su atención hacia los trascendentales pasatiempos del Señor, cuando visita el mundo material. Pero el hecho de oír la narración de los pasatiempos del Señor, uno se pone en contacto directo con la personalidad de Dios. Y como explicó anteriormente, al oír hablar de la personalidad de Dios, se disipan desde dentro todos los pecados que la criatura mundana ha acumulado. Libre así de todo pecado, el oyente se libera gradualmente de la asociación mundana y queda atraído por los rasgos del Señor. Narada Muni está explicando esto con su experiencia personal. Toda cuestión estriba en que simplemente por oír hablar de los pasatiempos del Señor, uno puede convertirse en un asociado del Señor. Narada Muni tiene una vida eterna, ilimitado conocimiento y bienaventuranza insondable, y él puede bajar sin restricción a todas las partes del mundo material, a todas las dimensiones, y el mundo espiritual también. Uno puede alcanzar la perfección máxima de la vida con tan solo oír atentamente a las fuentes idóneas, hablar de los trascendentales pasatiempos del Señor, tal como en su vida anterior Sri Narada oyó a los devotos puros, a los Bhaktivedantas, hablar de ellos. Este proceso de oír en medio de la asociación de los devotos está especialmente recomendado en esta era de Kali, que es esta era que estamos viviendo de ignorancia y de perdición. ¿Cuánto vamos? 22. Uno más. Mantra 27, y yo creo que con este terminamos. Tashmim tada labda ruche mahamate. Priyarravashi ashkalita matimama. Yayaham etat shat ashat. Swa mayaya. Pasye mayi brahmani kalpitampare. Oh gran sabio, en cuanto probé un poco de la personalidad de Dios, mi atención por oír hablar del Señor se volvió resuelta, y a medida que mi gusto se desarrollaba pude comprender que solo por mi ignorancia yo había aceptado coberturas burdas y sutiles, y pues tanto el Señor Supremo como yo somos trascendentales. La ignorancia propia de la existencia material se asemeja a la oscuridad, y en todas las escrituras védicas ancestrales se dice que la personalidad de Dios se asemeja al sol. Donde quiera que haya luz no puede haber oscuridad. Oír hablar de los pasatiempos del Señor es de por sí asociación trascendental con el Señor, porque no hay diferencia entre el Señor y sus trascendentales pasatiempos. Asociarse con la luz suprema es disipar la ignorancia. Únicamente por ignorancia el alma condicionada cree equivocadamente que tanto ella como el Señor son productos de la naturaleza material, pero de hecho la personalidad de Dios y los seres vivientes son trascendentales, eternos, y no tienen nada que ver con la naturaleza material. Cuando se elimina la ignorancia y se comprende perfectamente que no hay nada sin la personalidad de Dios, desaparece entonces la nesciencia. Como el cuerpo burdo y el cuerpo sutil son emanaciones de la personalidad de Dios, el conocimiento de la luz permite a uno ocuparlos ambos en el servicio del Señor. El cuerpo burdo debe ocuparse en los actos del servicio, como traer agua, limpiar templo, dar reverencias, el sendero del archana, de adorar a las deidades, o de adorar al Señor en los templos, implica ocupar el cuerpo burdo en el servicio del Señor. Asimismo, la mente sutil debe ocuparse en oír hablar de los trascendentales pasatiempos del Señor, pensar en ellos, cantar su nombre, etc. Todas esas actividades trascendentales son actividades trascendentales. Ninguno de los sentidos burdos o sutiles debe ocuparse de otra manera.
Esta relación de actividades trascendentales se logra en virtud de muchísimos años de aprendizaje en el servicio devocional, pero simplemente la atracción amorosa por la personalidad de Dios, adquirida por oír, tal como se desarrolló en Narada Muni, esa es sumamente eficaz. Con eso terminamos esta lectura del Srimad Bhagavatam. Entonces, fíjate qué interesante. Aquí se tocaron varios puntos. Uno, la importancia de adquirir conocimiento de fuentes fidedignas de información. Si tú nunca has leído ningún texto ancestral y yo te digo, léete esto, a ver qué entiendes, ¿qué entenderías? Pues ni madres, ¿no? Entonces, tiene que haber un canal, una sucesión discipular. Siempre tiene que haber una línea. Eso está establecido por el mismo Dios. La línea de sucesión discipular la creó Dios cuando creó el cosmos. O sea, cuando Dios crea el cosmos, a través de las diferentes explicaciones que se dan en los textos ancestrales, no voy a ahondar mucho, pero de una de las expansiones de Dios, de los Tripurushas, sale Brahma, y Brahma es el creador de este universo. Y Brahma es una expansión de Dios. Entonces el mismo Dios, de una de sus tres principales expansiones, sale Brahma, el creador del cosmos. Ese es su primer discípulo. Y luego de Brahma, empieza a crear el cosmos, y empieza a tener descendencia. Y empieza a tener discípulos. El señor Shiva es un por eso le dicen el gurú supremo del mundo espiritual. El más grande de los místicos, el señor Shiva, que es otra expansión de una de las personalidades de Dios. Entonces, si te fijas, el mundo, el universo entero, Stanekri Shikesha Tavapra Kritya Yagat Prahirsyate Anoraya Techa. Rakshamsi Bhutani Dishodravanti Sarva Namayanti Chasida Sangha. Todo el cosmos se regocija y está en búsqueda de Dios. Solo que los seres perfectos, que son los devotos, que lo están buscando, que ya lo conocen, ellos le hacen reverencias constantemente. Y los demoníacos, los ateos, digámoslo así, los que no, yo soy Dios, o Dios no existe, o todo es casualidad, esos ateos, cuando oyen hablar de la divinidad, no quieren oír hablar de él y huyen en todas direcciones, como putitas. Entonces, dentro del cosmos existen niveles, güey. Existen niveles, y dentro de todos esos niveles hay galaxias y cosmos regidos por diferentes entidades, diferentes reyes. Uno no lo sabe porque está en esta pinche tierra y no sale de aquí, de su pueblo, cabrón. Pero el universo es prácticamente infinito, ¿no? Para nuestra concepción es infinito, pero realmente también tiene una duración. Claro, cuando estás hablando de que tiene una duración de 300 trillones de años, pues tu mente ni siquiera puede calcular esos números. Pero dentro de este cosmos, tú eres un granito de arena, el sistema solar es un granito de arena en un mar de arena. Y en todos esos lugares hay entidades vivientes, inteligentes. Y cada una es regida por ciertos regentes, que se les llama devatas. El sol es un regente de aquí. El sol a cuánta energía le da a cuántas trillones de entidades vivientes. Porque una cosa son los 8 billones de seres humanos que hay. ¿Y cuántos billones de animales habrá? Entre vacas, puercos, pollos, plantas que te dan los frutos, insectos, o sea, lombrices, moscas, aves, mamíferos. ¿Cuántos trillones de entidades vivientes crees que existan en este mundo que literal necesitan del sol para vivir? Para nuestros números son infinitos, trillones y trillones. Entonces el sol es un regente, porque el sol da vida. Entonces el sol debe de tener vida, así como la madre tierra tiene vida. Por eso sales de aquí, por eso, o sea, es una sinergia de vida. Entonces la madre tierra tiene una personalidad. Claro, como no la ves como una mamá viejita y dices, él es de la madre tierra, no, nada más ves como una roca, ¿no? Que tiene plantas, güey, y animales. Pero tiene una personalidad.
Y su personalidad es de abundancia, de darte a ti todo lo que necesitas. De llenarte de frutas y de verduras y de plantas y hasta de animales y de atáscate y le partes su madre y te chingas el Amazonas para extraer oro y hacerte más millonario y destruyes la tierra y a ella le vale madre y te sigue dando. ¿Y el sol qué? Pues al sol no le puedes hacer ni verga, güey, eres un pendejo. O sea, con el sol no puedes, güey. Al sol no se lo han chingado porque no lo han alcanzado, güey. Pero aparte ni siquiera pueden porque nada más acercarte a él ya te desintegra, güey. O sea, el pinche sol, al sol se la pelan. Y todos dependemos del sol. Entonces tiene una personalidad fuerte, constante. Él está ahí como un padre proveedor todos los pinches días, güey, dándote en abundancia su energía divina, güey. Entonces el sol es un reflejo también más grande que de la divinidad que nosotros. Pero no solo está la Tierra, también está otros planetas, ¿no? O sea, y arriba del sol hay más regentes, güey. Y así como hay otros regentes, digámoslo así, a la par, cada uno de los planetas, güey, tiene una personalidad y tiene un regente. Todas las culturas antiguas hablaban del dios del sol, del dios del rayo, de Indra, de Thor, del dios del sol, Tonatiuh. O sea, entonces imagínate cuántos dioses o administradores cósmicos, yo les llamaría, hay arriba de ti. Pues hay millones, güey, en todo el cosmos. Y son más que tú, y tú eres solo un insecto. Entonces somos muy, muy pinches osados, ¿no? Pero al final del día, todos esos semidioses llegan hasta, digámoslo así, hasta un dios supremo, hasta una fuente original, Sarva Karana Karanam, una fuente original de donde provinieron todos ellos y de donde provino toda esa creación. Esa causa original de causas, a esa se le llama Dios. Y como todos estamos hechos a imagen y semejanza, Dios también tiene una forma, también tiene pasatiempos, también tiene nombres y también tiene personalidad. Y tiene fama y tiene gloria por todo el cosmos. Todo el cosmos adora a Dios o lo está buscando o está luchando contra él. Pero Dios debe estar en tu vida, güey. Si no es una vida vacía. O estás en su contra y lo odias porque tú quieres ser Dios, o lo amas, o lo estás buscando como científico loco, o algo. Y los únicos que no tienen a Dios son a los que peor les va. Porque toda su ecuación está incompleta. Entonces, y todo eso se va conociendo a través de líneas de sucesión discipular, desde el principio de los tiempos. Entonces, en fin, el conocimiento trascendental es infinito como tal, es ilimitado. Entonces, poco a poco tenemos que ir recordando y limpiando nuestra alma, nuestro corazón de tanta mierda que traemos, de una idiosincrasia cultural advenediza que has conocido desde la ignorancia. Porque no has conocido en esta vida, no naciste en una etapa de avance, no estás en una etapa de Satya, donde todo es luz y todo es verdad. Ahorita todo es porquería y todo se le llama Kali. Es una era de ignorancia y de riñas y de conflicto y de hipocresías y de relaciones nada más materialistas. Entonces no conoces otra cosa, o no conocemos, porque así nacimos, con una idiosincrasia cultural que lleva ¿cuántas décadas? Mínimo unos 100 años. Porque hubo un reseteo a finales de 1800. Hubo un reseteo mundial a finales de 1800. Entonces realmente tiene 100 años. Entonces una idiosincrasia cultural de 100 años basada en la explotación y en la contaminación, pues no es ningún gran avance de conciencia. Con pinches religiones que han matado más que las mismas guerras mundiales que ha habido, a través de sus cruzadas y sus inquisiciones o sea, es muy complicado entender o expandir la conciencia cuando hay tanta porquería alrededor. Entonces, pero el hablar y escuchar de esto empieza a abrir conciencia y poco a poco vamos a entender cada vez más y 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 más. Srimad Bhagavatam ki jai.